Ahora que estamos en temporada de Óscares, es un buen momento para hablar de el EGOT. El EGOT, que no tiene nada que ver con el ego, o sí, pero no en términos acronímicos, pues, sino tiene más bien que ver con el Emmy, el Grammy, el Oscar y el Tony. El Emmy es el principal premio de la industria televisiva estadounidense, el Grammy de la industria discográfica, el Oscar de la industria cinematográfica y el Tony de la industria teatral. Y para los profesionales de las artes escénicas, para los actores, para los directores, para los compositores, para los escritores, bueno, pues digamos el culmen del triunfo en el ecosistema del show business estadounidense es ser un EGOT, es decir, es haber ganado un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony. Muy poquitas personas pueden ser consideradas EGOT a estas alturas del partido. Son algunas pocas decenas de personas las que han tenido este honor de las más diversas procedencias. John Gielgud es un EGOT, por ejemplo. Audrey Hepburn fue un EGOT. Mike Nichols es un EGOT. Contra todo pronóstico, Whoopi Goldberg es un EGOT. Andrew Lloyd Webber es pésimo compositor, pero es un EGOT, y Stephen Sondheim no es un EGOT. John Legend es un EGOT. Jennifer Hudson es un EGOT. Elton John es un EGOT. Steven Spielberg es un EGOT. Pero de verdad son poquitas personas las que se han ganado un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony, y además en categorías competitivas, porque hay EGOTs no competitivos, es decir, hay gente que se ha llevado alguno de los premios de manera honorífica. Es el caso de Barbra Streisand, de Liza Minnelli, de Harry Belafonte, de Quincy Jones, pero ese es un EGOT medio tramposo. Un verdadero EGOT, pues es un EGOT en donde se compitió por los 4 premios y se ganó los 4 premios. Bueno, hay alguien que dice que lo que él quiere ser es el primer perdedor de un EGOT en la historia. Es decir, que quiere ser la primera persona en haber sido nominada a un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony y haberlos perdido todos. Y dice ir muy bien a medio camino porque ha sido 2 veces nominado al Emmy y lo ha perdido, y ha sido 2 veces nominado al Tony y también lo ha perdido. Y entonces dice estar yendo por el camino del éxito hacia ser el primer perdedor histórico del EGOT. En efecto, para hacer una declaración de este tipo en una entrevista glamorosa con styling de ropa de diseñador y una reportera arrobada ante la propia postura, pues hay que ser un tipo muy simpático. Y Arian Moyaed es un tipo realmente muy simpático, al que yo extraño profundamente en la televisión, además, porque yo era un gran fan del personaje de Stewie Hosseini en Succession. Succession es probablemente la serie televisiva que más me ha gustado en toda mi vida. Es una serie de puras personas malas que hacen cosas horribles. Y probablemente la más mala de esas personas, aunque no sea espectacularmente malévolo, sea Stewie Hosseini, el mejor amigo de Kendall Roy o el peor enemigo de Kendall Roy, a saber, su compañero de la universidad, un finance bro muchísimo más flashy, muchísimo más vistoso que Kendall Roy, que de la mano de su propio padre, que también es cabeza de un fondo de inversión, igual que él, se dedican a hacerle toda suerte de maldades y chingaderas a la familia Roy, disfrazadas de amistad. Es un personaje de un cinismo y una mala leche francamente exquisitos, y muestra el rango actoral de Arian Moyaed, porque Arian Moyaed, si lo seguimos buscando en nuestras plataformas, lo vamos a encontrar en Netflix en una serie que se llama Inventing Anna, una serie basada en un caso de la vida real, en Anna Delvey, una estafadora de origen ruso-germánico que se hizo pasar por una mujer de alta sociedad y una inversionista en proyectos culturales en el Nueva York de hace un lustro, y que engañó a todo el mundo y logró birlarle cantidades pingües a muchísimas personas. Bueno, quien hace el papel del recto, moral y francamente godín abogado de Anna Delvey de manera muy entrañable en Inventing Anna es también Arian Moyaed, que es un actorazo.
y que es un actorazo en buena medida porque es un actorazo de teatro. Es un hombre que creció en Chicago, que después de eso estudió en la Universidad de Indiana, migró a Nueva York, empezó a picar piedra de dos maneras. Por una parte, empezó a audicionar para cuanta obra de teatro se le pusiera enfrente, pero por otra parte, fundó de manera independiente una compañía de teatro y cine que tiene a la fecha y que se llama Waterwell. Waterwell es una compañía que busca generar productos de educación cívica y de, digamos, construcción de una cultura de paz a partir de montajes escénicos y también de cortometrajes, algunos de los cuales ya ha dirigido y con buen éxito además Arian Moyaed. De hecho, acaba de tener una web series que fue muy exitosa y que le valiera una de sus nominaciones al Emmy, en su caso como director, y todo esto en paralelo a su carrera actoral. Es antes que un actor de televisión, un actor de teatro, por eso va en buen camino hacia ser el primer gran perdedor del EGOT, porque en fin, ya tiene dos nominaciones al Tony, la más reciente por encarnar a Thorvald en La Casa de Muñecas de Ibsen, en un casting que poco tenía que ver, digamos, con su origen étnico, en un casting colorblind, pero su primera nominación al Tony fue por encarnar a un jardinero iraquí en una obra estelarizada por Robin Williams, que lo que buscaba justamente era, después de la intervención militar estadounidense en Irak, después del 11 de septiembre, pues acercar cultural y emocionalmente a los estadounidenses y a la comunidad iraquí estadounidense. La obra se llama Bengal Tiger at the Baghdad Zoo. Fue una obra muy premiada en su momento, muy nominada. Es una obra de Rajiv Joseph. Rajiv Joseph es un dramaturgo de origen indio que vive en Estados Unidos y que trabaja en Estados Unidos. Y bueno, el casting de Arian Moyaed no dejará de sorprender a nuestro invitado hoy, cuando menos, porque Arian Moyaed no es un actor de origen iraquí, sino es un actor de origen iraní. De hecho, Arian Moyaed nació en la ciudad de Teherán y llegó siendo muy niño, llegó, si no me equivoco, a los 5 años de edad, hoy tiene 45, a los Estados Unidos. Era el hijo de una familia de clase media alta de Teherán. Su padre era banquero, de hecho era un alto funcionario banquero, pero como sucede en muchas familias de clase media alta en Teherán, no hablaba inglés. ¿Por qué huyeron? Pues huyeron básicamente porque Arian Moyaed nació en 1980, es decir, la vida empezaba a ser muy asfixiante para las clases medias ilustradas en Teherán después de la subida de la revolución y de la subida al poder del ayatollah, y decidieron huir primero a Qatar, si no me equivoco, y luego a Estados Unidos, en donde se asentaron sin hablar inglés. De hecho, durante toda la infancia de Arian Moyaed, él era el que hablaba inglés en la familia. A él le tocó llenar las formas de migración de toda la familia, las formas en que solicitaban, optaban por la nacionalidad estadounidense. De hecho, al ser niño cometió un error al llenar la forma de migración de su padre. En lugar de poner una crucecita en la casilla que preguntaba si quería el solicitante que su nacionalidad fuera extendida a sus dependientes menores de edad, no la llenó, y eso hizo que una vez que alcanzó la mayoría de edad, él mismo tuviera que volver a hacer su trámite de nacionalidad estadounidense, lo que le generó toda suerte de contratiempos universitarios, toda suerte de contratiempos también para inscribirse al Screen Actors Guild, porque aunque había crecido en Estados Unidos, en términos estrictamente legales, para todo efecto práctico, era un inmigrante. Y a mí, que soy realmente muy admirador del trabajo de Arian Moayed y que además me cae bien cada vez que lo veo o lo leo en entrevistas, me parece un tipo realmente simpático, es decir, es un galán con sentido del humor sobre sí mismo, se ve que es buen marido, buen padre de familias, buen compañero de trabajo. Lo sigo en Instagram
Y me encuentro esta semana en Instagram el siguiente post de Arian Moayed. ¿Cómo te sientes, Arian? Jamenei está muerto. Son palabras que llevaba décadas esperando escuchar. A lo largo de 47 años, una dictadura ha sofocado a Irán al obligar a las mujeres a comportarse como ciudadanas de segunda clase, al encarcelar a mentes brillantes, al ejecutar a disidentes, al destruir la pluralidad, al destrozar la economía, al erosionar nuestra cultura rica y diversa. Tan solo el último mes, el régimen asesinó a 40,000 seres humanos, incluyendo muchísimos niños. Cada familia iraní lleva las cicatrices. Ahora que la garra de la República Islámica empieza a debilitarse, la gente celebra en las calles. Es un momento que nunca olvidarán. Y ahora que Jamenei se ha ido, espero que nuestra gente se encuentre algunos pasos más cerca de vivir en paz y con libertad, tanto en su país como en la diáspora. Estamos llorando lágrimas de alivio y de alegría con las noticias de la muerte de Jamenei. Tenemos esperanza. ¿Pero qué no estabas en contra de la guerra? ¿Pero qué no protestaste en contra de la intervención de Estados Unidos y de Occidente en Irak, en Palestina y en Afganistán? Está publicado como una autoentrevista este post. Sí, y sigo protestando en contra de esas intervenciones. Medio Oriente ha sufrido de manera muy profunda de la interferencia extranjera motivada por el afán de poder y el afán de lucro. Las intervenciones militares nos han traído devastación, no estabilidad. Irak ha perdido más de 1 millón de vidas. Gaza yace en ruinas. Afganistán cayó bajo el mando talibán. Estas tragedias importan. Los peligros del imperialismo y del liderazgo sin contrapesos importan. Y, escúchenme bien, los iraníes en Irán conocen estos peligros. Los iraníes han vivido esto antes y no se dejan engañar con respecto a los motivos de Occidente. Simplemente resulta que es muy malo para los iraníes vivir de manera cotidiana bajo un régimen opresivo. Así que para muchos iraníes, una medida de este tipo parece un último recurso. Irán y los iraníes merecen libertad, merecen cantar en las calles sin miedo, merecen poder elegir vestir un hijab o no, merecen construir futuros para sus familias, merecen ser participantes de pleno derecho en la comunidad global. Los iraníes son personas vibrantes, creativas, generosas y resilientes. Irán es un país con un extraordinario legado de historia, cultura, arte, poesía y hospitalidad. Debe ser visitado, estudiado, celebrado y no aislado ni silenciado. Los iraníes merecen dignidad, merecen paz, merecen libertad, como todo mundo la merece. Larga vida a Irán. Es un texto, creo que poderosamente hermoso, es un texto sorprendente de alguien que en efecto el autocuestionamiento que se hace es muy poderoso. Ha sido un activista muy sonoro en contra de las políticas del gobierno estadounidense de Donald Trump y muy crítico de la intervención militar en Gaza. Si hay alguien que representa los valores progresistas estadounidenses, si hay alguien que ha hecho campaña con Zoran Mamdani, si alguien que ha hecho películas educativas que lo que buscan es apuntalar la construcción de ciudadanía y el entendimiento entre los pueblos, ese es Arian Moayed. ¿Por qué entonces está defendiendo la intervención militar en Irán? ¿Será que era ya insostenible la situación allá? ¿Será que puede traer algo bueno esa intervención? ¿O será que Arian Moayed, en su afán de liberación de su propio país, se equivoca, peca de ingenuo y lo que aguarda a Irán es todavía más complicado y tiene una derrama potencialmente peligrosa hacia todo Medio Oriente? ¿Y el mundo?
¿Estamos en vilo? ¿Tenemos razón de estar en vilo? ¿Será que vamos a ser los perdedores de todos los premios posibles que trae el siglo XXI? Esa es la pinche complejidad de la guerra incomprensible que se vive en Medio Oriente desde hace una semana. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, pues en donde nos hemos encontrado con la horma de nuestro zapato esta semana, creo. Creo que ya mis tentativas de evasión a través de la filmografía de Arian Moayed están más que justificadas, porque en efecto resulta difícil comprender qué pasa en Irán desde hace unas semanas. En junio pasado hacíamos un episodio de La Pinche Complejidad en donde al mismo tiempo decíamos que el tal arsenal nuclear de Irán a todas luces no existía, pero que de existir Donald Trump ya había salido a decir que ya lo había destruido. Entonces, un arsenal nuclear inexistente que había sido ya destruido, se supone, el verano pasado, de pronto reemerge en la narrativa de Donald Trump y reemerge además a las 24 horas de un State of the Union que le dedica exactamente un renglón a Irán, emerge a las 24 horas de unas declaraciones por parte de Omán, que estaba mediando la relación entre Estados Unidos e Irán para el desarmamento, que suenan optimistas, y de pronto, al mejor estilo Trump, ¡kabum!, arde Teherán. Y después de que arda Teherán, empieza a arder Medio Oriente en represalia iraní, pero también a partir de un operativo israelí. Israel está al frente, no extraña, de este ataque junto a Estados Unidos. Empieza a arder Líbano también con el pretexto de Hezbollah. Y uno ya no entiende bien de entrada, Marwan Soto Antaki, siempre en los peores momentos, en la pinche complejidad. A ver, lo primero que yo no entiendo, querido Marwan, es ¿qué quiere Trump? Es decir, MAGA no quiere que se meta en guerras extranjeras, en guerras ajenas a los Estados Unidos, y esto sucede en la antesala de la elección intermedia. No parece realmente querer un cambio de régimen en Irán, aunque le convendría. Primero, porque no hay tropas en el territorio, pero segundo, porque si yo quisiera hacer un cambio de régimen en Irán, lo último que haría sería invitar a los israelíes a la fiesta. Es decir, pues es garantía de que ese cambio de régimen no va a tener legitimidad alguna. Es otra vez una operación tipo Maduro para hacer un show, descabezar un régimen y que siga el business as usual. Y si es así, ¿qué ventaja tendría para él en un lugar tan extraordinariamente conflictivo como Medio Oriente y con un aliado tan extraordinariamente volátil como Netanyahu? Querido Nicolás, muchas gracias de nuevo. Siempre es agradable estar aquí para hablar de cosas bonitas. Terribles. Y cosas del estilo. Sí, ¿no? Supongo que nuestro parecido, el tuyo y el mío con Moayed, hace que entonces tenga un poco más de contexto esto. Sobre todo el mío en términos de silueta. Sí, somos idénticos a él. A ver, voy a tener que regresarme un poco antes de responder las muchas preguntas, y si me pierdo te pido por favor que me vuelvas a conducir. Porque a ver, el sentimiento de Moayed no es un sentimiento solamente de Moayed, es un sentimiento tampoco que esté solamente en las diásporas y en la población que ha tenido que huir, ya sea desde finales de 79 con la Revolución Islámica o en las siguientes salidas del país, porque al final estamos hablando de prácticamente medio siglo de este régimen que ha logrado tener una población fuera de Irán que termina siendo la más vocal políticamente para el resto de Occidente, pero no necesariamente solamente está ahí. Hay una relación política que no necesariamente vemos en Occidente dentro del mismo territorio iraní, que
parte lo que dice Moayed. Es una relación de, si queremos entenderla como sentimientos encontrados, podría encontrar ahí algún tipo de estructura, pero es en realidad una cosa de verdades simultáneas. Todas las que dijiste en un principio son verdades simultáneas. Podemos estar muchos en contra de las intervenciones, en mi caso estoy en contra de las intervenciones de primera mano por lo incierto que pueden llegar a ser, pero eso no quiere decir que tenga que entrar en un lenguaje de mis universo, de la paz mundial y demás, porque también reconozco que en muchas ocasiones, y más en esta zona del mundo, no solamente a veces la guerra puede llegar a verse incluso como necesaria, es también el estado de la humanidad en muchos sentidos. Quien queramos pensar que la paz es el estado natural de la humanidad, pues no solamente no estará viendo la realidad, sino que también ha leído poca filosofía. Es mucho más el estado de confrontación, lo natural, y los desarrollos se tienen que dar en las partes intermedias, ¿no? También creo que tenemos que pensar cuál es el sujeto de nuestras preocupaciones. Los sujetos de nuestras preocupaciones son Trump. El sujeto de esto es Trump, el sujeto de esto es MAGA, el sujeto de esto es la población iraní, el régimen iraní, la población en Medio Oriente, la volatilidad en Medio Oriente. También son verdades simultáneas, se cruzan todas. Y por ser el máximo poder del mundo, es natural, veo que pensemos en que Trump sea el principal sujeto, pero no, definitivamente no lo es, ¿no? Creo Es el motor que de la acción en todo caso. sí, pero no es el sujeto principal de las preocupaciones. Tenemos un país de 90 millones de habitantes que tiene medio siglo bajo dictadura, que les acaban de asesinar entre, si nos vamos al piso reconocido por las autoridades iraníes, 3.000 y tantas personas que salieron a la calle a manifestarse por la situación, por lo pesado de la realidad, la absoluta crisis. En la que vive Irán, y si nos vamos a el techo, estamos arriba de 30 o 40.000 personas, como dice Moayed, ¿no? Eh, las intenciones de Trump siempre van a ser complicadas, y creo que tratar de hacer como un psicoanálisis silvestre sobre Trump va a ser algo muy raro. Yo hace mucho tiempo renuncié a tratar de entender, por ejemplo, qué es lo que quería en México figuras como López Obrador. Mucho menos lo voy a lograr hacer en figuras como Trump. Pero hay ciertos apuntes que nos dan ciertas intenciones que van combinadas también con las intenciones de Netanyahu. Para Netanyahu, la eliminación de no solamente el sistema o el régimen iraní, sino particularmente de Jamenei, de Ayatollah Jamenei, el antiguo líder supremo, siempre había estado dentro de las obsesiones y objetivos personales de forma totalmente abierta. En el Cuando caso dices de... personales, ¿es, digamos, una obsesión psicoanalítica o había una importancia política en Son descabezar las el dos, régimen, son las aunque el dos. régimen siga? En el caso de Israel está descabezar el régimen. En el caso de Netanyahu se juntan las obsesiones personales y las obsesiones políticas. En el Okay. caso de Donald Trump, puede haber algo de eso. Es cierto que en el discurso MAGA estaba la idea de no intervención, pero al mismo tiempo sabemos tú y yo que las políticas van cambiando conforme se van presentando oportunidades. Si hay un momento en la historia para la presidencia de Estados Unidos bajo su propia lógica, no trato de justificarlo, trato de entenderlo, ¿no? Donde se puede al final elegir como el que resolvió para la perspectiva occidental Irán, resolvió para la perspectiva norteamericana Venezuela, resolvió para la perspectiva no solamente norteamericana, sino muy particularmente la de Florida, Cuba, pues sí se tienen una serie de medallitas que lo transforman un poco en el paso de la historia del propio Estados Unidos. Y por otro lado, sí hay una obsesión personal. Sí hay dos atentados que se trataron de hacer durante la campaña de Donald Trump que estaban vinculados a Jamenei. ¿Por qué? Porque también venía un pasado, y es un elemento de contexto lo que estamos viendo, que es el primer periodo de Trump en la Casa Blanca, cuando asesina a Qasem Soleimani, que era el segundo hombre fuerte de Irán abajo del Ayatollah Jamenei, y al mismo tiempo es el artífice de la arquitectura del Irán que conocemos hoy, es decir, el de la expansión política a través de los proxies, de las milicias armadas, entre las milicias dentro de otros territorios como los Houthis, Hezbollah, o incluso de la salvaguarda durante mucho tiempo de la guerra civil siria de Bashar al-Assad. Ese artífice era Qasem Soleimani, que fue asesinado en 2020. Y a partir de ese asesinato es que se dan los intentos de en contra de la vida de Trump, que se meten dentro de las obsesiones personales, ¿no? Entonces ahí hay mucho de las intenciones metidas en medio. Déjame detenerte un momento en esas intenciones porque te quiero citar a varios autores relevantes. Uno de ellos
tú. Es decir, tú esta semana en Letras Libres, pero yo creo que un par de autores, ya no sé a quién he leído tanto esta semana, pero si buscan entre el Atlantic y el New Yorker van a encontrar un par de textos que, muy en sintonía con tu texto de esta semana de Letras Libres, Marwan, apuntan a una prevalencia política interna del Consejo de Seguridad de la República Islámica. Digamos, ahí estaría el verdadero asiento del poder. Y esto no lo dices tú, pero lo sugieres, y hay quien sí se atreve a decirlo. Pues digamos, una reducción del Ayatollah Jamenei a un valor casi simbólico, digamos. Es decir, una cabeza que si se descabeza no le quita gran cosa a la arquitectura del régimen. Todo mundo habla de una arquitectura muy sólida que estaría hecha para sobrevivir este descabezamiento. Dos preguntas, ¿eso es cierto? Y de ser cierto, ¿de qué le sirve a Trump y a Netanyahu descabezar ese régimen? A ver, creo que hay varios elementos que se alejan de los sospechosos comunes cuando se ve desde esta parte del mundo de Irán. Tendemos a ver a Irán solamente con la idea de que hay un ayatollah, el líder supremo, la punta de una estructura extremadamente piramidal, así es la percepción que leo que se tiene en Occidente, cuando en realidad hay más una estructura como de pilares que sostienen un techo horizontal. Hay también la percepción de que todos son solamente las guardias revolucionarias islámicas, este aparato de control, represión que tiene sus vasos de propaganda, sus vasos de control político, sus vasos de control social, ¿no? Que al final terminan por no solamente ser los ejecutores de las distintas olas de represión, sino también son los que controlan más de la mitad de la economía iraní. Si estamos hablando de un cuerpo del Estado dentro del propio Estado, las guardias revolucionarias funcionan así. O se tiende a percibir que son todos los clérigos y que la República Islámica solamente se puede entender a partir de los clérigos. Hay muchísimos más elementos fuera de estos sospechosos comunes. Efectivamente, este Consejo de Seguridad Nacional, que es un órgano de unos 13, 15 hombres entre políticos y militares, donde están es un poco la idea a la que te refieres, ¿no? Donde varios decimos que están los verdaderos brazos del poder. ¿Por qué? Porque al final hay que también tener en cuenta la edad que tenía hasta hace unos días el Ayatollah Khamenei. El Ayatollah Khamenei era un hombre de más de 80 años que no tenía tampoco una buena salud. Durante la pandemia muchos decíamos, ok, no estamos seguros cómo la va a librar este. Si la libra este es que ya todo el mundo lo vamos a poder salvar. Porque desde ese momento se veían las vulnerabilidades que tienen todos los regímenes de este tipo. El problema de todas las dictaduras es qué le sucede cuando su punta más alta está ya flaqueando, sea por condiciones exteriores o porque todos envejecemos, ¿no? En junio del año pasado, cuando se dan justamente estos bombardeos por parte de Estados Unidos y de Israel contra las instalaciones atómicas de Irán, hay este aparato que ya existía, que empieza a tomar las decisiones por varias razones. Una de ellas era la misma protección de Jamenei. Si Jamenei era mucho más visible o mucho más expuesto, ya sea al interior o al exterior del país, era un blanco mucho más vulnerable. Por otro lado, no tenía todos los elementos necesarios para entender el mundo de hoy, lo cual es totalmente natural en una persona de su edad. Y al mismo tiempo, la rapidez de las acciones necesitaba tener un organismo que funcionase como una especie de aparato colegiado que pudiese coordinar los distintos pilares que te mencionaba hace un rato. ¿Por qué? Porque resulta que la pirámide son más pilares. ¿Cuáles son estos pilares? Los sospechosos comunes, sus muchas ramas al interior, y al final que también han logrado construir cierta autonomía en sus decisiones, de manera que si ya tienen cierta autonomía, como por ejemplo la República Islámica funcionando como un Estado dentro del otro Estado, había que encontrar un aparato que solamente de manera colegiada pudiese entonces significarle cierto tipo de control. Nada de esto quita el gigantesco simbolismo de la figura de Jamenei. Si estamos hablando de la figura de Jamenei y en mucha de la cobertura se va toda la atención a eso, es porque el simbolismo es parte natural de la Revolución Islámica de 1979. Es un proyecto político que parte de simbolismos uno tras otro, se construyó a partir de simbolismos, donde estaba por un lado obviamente en su momento
momento la idea de una república shia, un proyecto político que buscara la hegemonía de esta segunda rama del Islam contra el Islam suní. Eso se abandonó ya hace mucho tiempo, ya nadie habla y tampoco es un elemento importante dentro de la composición medio oriental, al menos desde mi perspectiva, ¿no? Pero también estaba con los simbolismos de la eliminación del Estado de Israel como uno de sus pilares fundacionales, al menos de la forma retórica y después más práctica. Estaba también un abierto antiamericanismo. Y todos estos que empezaron a ser enarbolados por Khomeini, pues resulta que Khomeini, el gran artífice de la revolución islámica, no duró tanto tiempo en el poder. Duró 10 años en el poder. Es decir, que el gran peso de la República Islámica está en el mandato de 37 años que sostuvo el Ayatollah Khamenei, ¿no? Al final termina siendo el peso de lo simbólico lo que nos lleva a tener toda esta atención sobre este personaje que, conforme han evolucionado las cosas y estos pilares empiezan a tener su propia autonomía, resulta que tienen también que encontrar un peso simbólico no solamente pragmático para sus intereses hasta ahora, y ese peso simbólico, como lo tienen las religiones, las doctrinas políticas, las ideologías, no hay elemento de cohesión mejor que los elementos que terminan teniendo estos espíritus sí religiosos, como también lo es la democracia, ¿no? Que al final encuentran en la figura de los ayatolas, del líder supremo, el punto de cohesión que necesitan también para poder avanzar sin traicionar tanto el cobijo que le da estructura a la República Islámica en sí misma. A ver, es que yo veo dos problemas. Déjame echarle cardamomo al guiso, que creo que buena falta le hace. Tú ya le echaste un poquito, que tiene que ver con el antiamericanismo y el antiisraelismo endémicos de la República Islámica. Déjame volver a recomendar un Del libro. sistema de los ayatolas, porque cuando lo vemos a las poblaciones más jóvenes y ya, es que en 47 años pasan muchas generaciones, no es un espíritu que necesariamente se encuentra en las generaciones jóvenes. No, yo lo que digo es que es un espíritu de un proyecto político, fundamentalmente. Exactamente. De hecho, hay un libro extraordinario que seguramente conoces que se llama La Gran Estrategia de Irán, de Vali Nasr, académico de la Universidad John Hopkins, que sostiene que, de hecho, más que una teocracia, más que un proyecto político construido en torno a una religión, esa religión es un pretexto para un proyecto político que está construido en oposición a Estados Unidos y Israel. O sea, lo que considera Vali Nasr es que el valor articulador del proyecto político de la República Islámica es esa oposición. La arquitectura parece firme. Entiendo perfectamente lo que pesa una cabeza simbólica. Las cabezas simbólicas son muy importantes, pero no pareciera que vaya a poder, digamos, asumir el control Trump como lo hizo en Venezuela, en buena medida porque Venezuela es una cleptocracia, es decir, pues son una bola de cínicos que están viendo con quién pactan para quedarse con absolutamente todo el pastel venezolano, pero aquí no hay una Delcy Rodríguez, no hay alguien a quien le vaya a hacer 2 ojitos y 3 amenazas Marco Rubio y les vaya a decir, está bien, soy tuya, es de mí lo que quieras, sino hay un régimen que se le va a oponer de manera sistemática. Y luego, a diferencia de en Venezuela, tampoco hay una oposición, tampoco hay una oposición articulada, porque Trump sale a decir, tomen el poder, recuperen su país. ¿Quién va a tomar el poder? Digo, hay unas pobres mujeres y unos pobres trabajadores que salen a marchar a las calles, pero que no tienen un canal de participación política. Entonces, pues finalmente va a seguir todo exactamente igual, solo que sin esta figura simbólica, que por otra parte es sustituible. Siempre se puede generar otro ayatollah, ¿no? Sí, a ver, voy a primero recomendar otro libro junto con este, What Iranians Want, de alguien a quien tú y yo leemos, a quien le tengo yo gran estima, Arash Hasisi, que es justo quien del lado del Atlántico hemos coincidido con algunas de las ideas que has estado mencionando. Hay que tomarlo en cuenta también y seccionarlo de otra forma, más que solamente un proyecto político, es un sistema, incluso más allá de un régimen. Es un sistema perfectamente bien diseñado en principio, eso no quiere decir que sea infalible y que siempre lo vaya a lograr, para constantemente sobrevivir. El principal proyecto dentro del sistema es la supervivencia. Es una supervivencia que les ha permitido adaptarse, incluso hacer ciertas concesiones a su interior, cuando en algunos otros momentos las tensiones sociales podían subir de peso. Por ejemplo, después del asesinato de Mahsa Amini por la policía moral, cuando la detuvieron por no portar el velo, resultó que la gente salió a las calles, vimos mucho de eso hace unos años en Occidente, y sin cambiar su discurso, cambió algunas de sus medidas en la calle,
respecto a la prohibición de salir sin el velo y entonces eso relaja. Quiere decir que constantemente va encontrando las maneras de adaptarse para sobrevivir y esa misma mentalidad la tienen hacia adentro de sus propias estructuras. El Consejo de Seguridad Nacional es uno de esos elementos. Incluso los distintos instrumentos de sucesión o las líneas de sucesión les permite llegar a siempre tratar una forma de renovarse para poder mantenerse. Al final, esa misma estructura es la que evita que existe por lo pronto. No quiero decir que sea imposible, ¿no? Y creo que tampoco voy a meter a aventurar lo que pueda pasar dentro de 2 años si esto sigue funcionando como está pasando la última semana, ¿no? Pero en este momento, efectivamente, no existe esa del Delcy Rodríguez porque el mismo aparato es más grande que esos sospechosos comunes y tiene un nivel de estructura tan grande que vamos a ponerlo solamente en ciertos números. Las guardias revolucionarias son alrededor de 150 a 200 mil miembros. Hay distintas cabezas que han no solamente controlado la economía, sino van acomodando las distintas estructuras de poder, equilibrando entre los clérigos que les dan el peso simbólico con las estructuras de poder real, ¿no? Y de poder también transaccional con algunos de los otros países, porque voy a tratar de meter más elementos todavía, que les han dado cierto sostén, como en algún momento pudo haber sido la venta del petróleo a China, la relación con Putin. Al final está tan organizado y con una capacidad de sustitución tan dentro de todo bien organizada que romper las estructuras para que aparezca una Delcy Rodríguez se antoja increíblemente complicado y llega hasta tal punto que, si queremos ocuparnos mucho de las declaraciones de Trump, cuando dice que ya había tenido quienes podrían sustituir al régimen, pues deja claro que no había un conocimiento de la realidad medio oriental y luego dice, pero Israel mató absolutamente a todos los que yo tenía como opciones. Es decir, tampoco hay mucho orden ni siquiera si quisieran tener una operación similar a la que pudo haber en Venezuela. Entonces, digo, perdóname que te llame a la bola de cristal, pero ¿qué va a pasar? Porque no parece que vaya a operar un cambio de régimen ahí. O sea, lo que parece es que pues durará la guerra lo que tenga que durar y el régimen seguirá ahí de entrada porque además de todo, creo que lo que hay es una idea de mundo terrorífica que creo que describe muy bien Moayed en lo que leí al principio, pero es una idea de mundo finalmente. No es justamente, trajiste a cuenta la palabra transaccional. La idea de la República Islámica no es transaccional, sino es una idea poderosamente identitaria con una arquitectura de poder solvente. Entonces, eso no va a desaparecer. Si eso no va a desaparecer, ¿qué va a pasar? Porque yo lo que siento pues, es que el entusiasmo del compañero Moayed es un poco baladí, porque los iraníes siguen igual de jodidos y lo único que está sucediendo pues es que hay gente que no la está pasando bien en Emiratos o en Qatar o en Líbano o en Israel como consecuencia de esto. A ver, voy a tratar de partir de los distintos escenarios que vamos teniendo. Por un lado, si lo vemos hacia las amenazas o los primeros dichos de la Casa Blanca, no solamente ya no se habla de un cambio de régimen, ya se habla explícitamente, de que no se está buscando un cambio de régimen. El secretario de Guerra, Hexet, abiertamente en una conferencia de prensa a principios de semana dice, no lo estamos buscando, estamos solamente buscando contener las amenazas que representa este sistema iraní para nuestras políticas y para nuestros propios intereses, ¿no? Eso podría abrir la puerta a que sí hay un cambio de cabezas que fueran más afables, no necesariamente una Delcy Rodríguez, ¿no? Pero más afables a los intereses de Estados Unidos. Dijeron, aquí ya está la cosa, ya nos metimos un triunfo, eliminamos la que era la amenaza y se acabó, ¿no? Mientras está esa capa, hay dentro de la misma política iraní muchísimas complicaciones. Si es difícil hablar de un cambio de régimen, también es difícil hablar de un mantenimiento del mismo régimen. Está la elección del nuevo líder supremo, del siguiente ayatollah que estará ocupando el lugar de Khamenei, lo cual efectivamente yo sostengo que sí, tendrá más un peso simbólico que al mismo tiempo sí podría tener consecuencias. A mediados de la semana, cuando empezó a salir las ideas de que era Mustafa Khamenei, el hijo de Khamenei, quien lo sucedería, aparecen algunos elementos para la política iraní que no hemos tocado en general en materia internacional, que es una de las razones por las que se encuentra así la población iraní, es por la gigantesca corrupción y control económico que tienen estos sistemas. Las protestas de
finales de diciembre, perdón, que llegaron en enero, terminaron con un discurso que ya hay que prestarle atención a los eslogans: no por Estados Unidos, no por Israel, no por Gaza, moriría por Irán. ¿Qué quiere decir? Que no quiero que nuestro dinero se vaya a todas estas cosas, a todas estas estructuras que tienen cooptación, que tienen un desgaste económico gigantesco para los fondos públicos y demás. Entonces, al final, dentro de estos aparatos que están buscando la sucesión, están figuras como Mohamed Khamenei o otros similares que representan esa corrupción. No va a haber ningún cambio mientras eso no se pueda modificar, ¿no? Allá este ayatolá, otro ayatolá, es algo que podría ir cambiando mientras el sistema funcione de la misma manera. No va a significar más que un peso simbólico, porque el sistema lo tienen por un lado el Consejo de Seguridad Nacional, por otro lado las guardias revolucionarias con este aparato de control gigantesco, ¿no? ¿Qué posibilidades se tienen? Depende también de cuál sea la visión de los miembros de, sobre todo el Consejo de Seguridad, para su propia supervivencia, lo que quiere decir que les permita mantener la República Islámica con ellos ahí mismo, que puedan seguir teniendo cierto discurso medianamente americano, medianamente Israel, pero ellos siguen vivos y están ejerciendo el poder y sacando dinero, teniendo ciertas estructuras como las que tienen ahora. Ahí podremos ver una visión más pragmática o más dogmática, dependiendo de cómo vayan avanzando las cosas. Por eso me apresuraría a la bola de cristal, porque las cosas obviamente se han cambiado de forma muy, muy rápida, ¿no? Ahí tenemos figuras como personajes que son Calibafo, Larijani, uno es el vocero del Parlamento, el otro es un ex general que fue la cabeza del Consejo de Seguridad Nacional después de suceder al actual presidente Pezeshkian, que era el antiguo secretario general del Consejo de Seguridad, ¿no? Si ellos ven que para su supervivencia tienen que entonces permitir este discurso, insisto, no del Cid Rodríguez, pero que permita a Trump mantener cierta idea de triunfo y al mismo tiempo hacer negocios con ellos, podría pasar algo. De vuelta, tampoco llegamos todavía a ese punto. Cuando pensamos en la sociedad y qué es lo que va a pasar con la sociedad iraní, la sociedad iraní, si nos damos cuenta, no ha estado partícipe de otras protestas después de el asesinato de Khamenei. Mucho tiene que ver con este espíritu dual, como el que decías de Moayed, donde estoy contento. ¿Por qué? Porque este tipo es el que ha destruido nuestras vidas durante 2 generaciones, y no solo al interior de Irán. También pasa lo mismo con las distintas protestas que se dieron, por ejemplo, salidas a la calle para festejar, que se dieron, por ejemplo, en Siria, donde para la gente en Siria significaba Khamenei el que hizo que se prolongue la guerra civil, la forma en la que llegó con su sostén a Bashar al-Assad, ¿no? Mientras la gente se está dando cuenta que las estructuras no han cambiado, que los 150 o 200,000 guardias revolucionarios que los masacraron a principios de año siguen ahí, tampoco están viendo un gran futuro hacia adelante y tienen que ser prudentes, porque además de tener esa estructura, tienen las bombas de Estados Unidos, tienen las bombas de Israel y tienen la posibilidad de que se sumen distintos países a través de las intervenciones de las guardias revolucionarias y en general el sistema iraní en contra de los países del Golfo. ¿Qué va a suceder con los países del Golfo que están siendo atacados? Es más que solamente se le están pasando mal. Es quizá una amenaza mucho más grande que también tiene su vertiente económica hacia el resto del mundo, porque recordámonos que esta es la región donde pues, pasa el petróleo, donde tienes una cosa que se llama el Estrecho de Hormuz, por el que transita el 20% de los hidrocarburos. Tienes a un país como Qatar, que es el principal productor de gas licuado, que ya está parando su producción, lo cual implicaría complicaciones técnicas, incluso si la decidieran reactivar el lunes de la semana que sigue. De manera que no hay muchas formas de ver, solamente como que se la están pasando mal. Los países del Golfo están resintiendo estos ataques. ¿Por qué están estos ataques? Entonces, habría que tratar de diseccionar por qué están atacando como lo están haciendo. Y aquí hay que hacer un poco una pausa para entender eso. Dentro de las estructuras o la vocación de supervivencia del régimen iraní, no es nuevo este tipo de ataques a los países del Golfo. Vimos como, por ejemplo, después, en 2020, del asesinato de Soleimani, hubo un ataque a una base de Estados Unidos en la región. Vimos como después de los ataques de junio hubo una respuesta también sobre una de las bases militares que tiene Estados Unidos en la región, particularmente sobre Qatar. Entonces, resulta que ese tipo de interacciones dan la sensación de ser regulares, no necesariamente. Los ataques y las respuestas anteriores todas habían sido de cierta forma telegrafiadas, se avisaba, se ponían puntos militares en un específico, que incluso se daba el tiempo a Estados Unidos
sanciones a salir de ellos. Eso no ha sucedido acá porque han sido mucho más amplios los ataques y al mismo tiempo porque han atacado posiciones de estructura, de infraestructura y posiciones civiles, ¿no? Han atacado, por ejemplo, una refinería de Aramco en Arabia Saudita, han atacado el centro de Dubái. En Dubái no es una zona donde estén posiciones militares de Estados Unidos, no las hay, no. Dubái, no, en los Emiratos Árabes Unidos todos tienen una vocación por ciudad y la vocación de Dubái todos la conocemos, no es la de tener posiciones militares de Estados Unidos y mucho menos en el Fairmont, No, ¿no? pues es población civil haciendo negocios y turismo, eso es lo que hay en Dubái. ¿Qué es lo que ha intentado con estos ataques tradicionalmente Irán? Por un lado, lavar la cara y decir, yo ya respondí. Por otro lado, ir subiendo las amenazas para que en caso de que el costo de los ataques en los países del Golfo sea demasiado alto para que estos lo absorben, estos traten de presionar a Estados Unidos para contener sus operaciones. Es decir, es una posición donde si yo te bombardeo, voy a tratar de bombardearte lo suficiente para que tú le digas a Estados Unidos, ya pónganse de acuerdo para que me deje de bombardear. Eso tiene un problema. Si bien ha sido la estructura tradicional de las respuestas iraníes, en el momento en que se sale de control y se sale también de los parámetros que el mismo Irán estaba pensando que podía sostener con los ataques de Estados Unidos, resulta que va incrementando sus ataques, ¿no? Contra los países del Golfo. Estos países del Golfo pueden en un momento decir, perdón, esto ya no es sostenible, ya no voy a seguir absorbiendo estos costos, ya entonces voy a empezar a responder. Ya vemos algunos asomos de eso que se dan de forma simultánea a que incluso algunos de estos países buscan esa tradicional herramienta de lobbying para que Estados Unidos se vaya calmando. Pero todo va subiendo, acortando los márgenes de operación y si los márgenes de operación se acortan, entonces nos vemos ya en una situación muchísimo más complicada. Se empiezan a invocar acuerdos de defensa, como por ejemplo lo que tiene Francia con Emiratos Árabes Unidos, y llegamos a un punto muchísimo más complicado. Miércoles de esta semana en la mañana, un misil iraní se dirige hacia Turquía. Turquía, miembro de la OTAN. Los sistemas de defensa de la OTAN lo interceptan y vemos que las cosas pueden entonces irse saliendo de control. Más allá de las intenciones, sean personales o sean políticas de Trump, más allá de que muchos hemos criticado, detestado, sufrido las políticas del régimen iraní. Vemos cómo las cosas pueden entonces complicarse a un punto mucho más grande sobre el que no se pueden adivinar los resultados ni pronosticar con gran facilidad, pero sí podemos asegurar uno que es suficientemente preocupante y es mi mayor terror, el caos y el desorden. Normalmente en México no tenemos mucho temor hacia el caos, ¿no? En nuestra misma vida mexicana no tenemos temor al desorden. No, el desorden sí preocupa cuando llega a estos niveles. A ver, a riesgo de sonar a emisario del mundo de ayer, a riesgo de que resulte francamente retro lo que te voy a plantear, yo sí me atrevo a sacar la bola de cristal con toda irresponsabilidad y anticipar que no debería de ser un conflicto que dure mucho. Y voy a dar dos elementos para decir por qué. De un lado está, a ver, a Trump le gustan estas intervenciones quirúrgicas, digamos, como la de Venezuela, en donde llega, ataca y luego desaparece. Esto ya se está prolongando más de lo que le gusta a Trump, pero además entre más se prolonga, menos justificación tiene internamente en Estados Unidos para declarar una guerra desde el Ejecutivo y no desde el Congreso. Y es altamente probable que en la intermedia su mayoría en el Congreso sea cuando menos holgada. Es decir, creo que sí está en riesgo el Congreso de Estados Unidos en la intermedia. Creo que eso, digamos, vacunaría en contra de una guerra de 4 años a lo Rusia y Ucrania. Por otra parte, no, si quieres déjame echarle el último comino, que es, no tiene suficiente arsenal militar Irán para una guerra muy prolongada. Es decir, empieza ya a administrar sus misiles porque tampoco hay tanto con qué combatir. Y luego, último, pues digamos, ahí está, y tú lo invocaste, el estrecho de Hormuz. Si Irán decide de plano cerrar por completo el paso en el estrecho de Hormuz, pues entonces los precios del petróleo se van a ir a la estratosfera. ¿No estos tres elementos contribuyen a vacunar contra una guerra demasiado prolongada?
No necesariamente. De vuelta se está poniendo ahora el sujeto en Estados Unidos y no en Irán, ni las condiciones dentro de Irán. Venga. Lo digo de esta manera porque obviamente vas a tener que sacar el espejo sirio, ¿no? Un poco se podría haber pensado lo mismo de Siria y fueron casi 14 años y medio país totalmente exiliado. El sujeto de la discusión ahí entonces era Siria, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esto? Si bien no necesariamente hay, y eso está clarísimo, ¿no? Una disposición a lo que se conoce como boots on the ground por parte de Estados Unidos para llevar sus propias tropas y extender este tipo de intervenciones que efectivamente están, no les gustan ni a la maga ni a la parte no maga, ¿no? En general, Estados Unidos no quiere este tipo de cosas, ¿no? Hay otras herramientas para poder hacerlo y voy a poner un ejemplo con, por ejemplo, los kurdos en el caso de Siria con el Daesh, el Estado Islámico, donde se transforman las milicias kurdas financiadas o apoyadas por Estados Unidos en uno de los principales y uno de los más importantes instrumentos para combatir al Estado Islámico en una de las etapas de la guerra siria. ¿Qué pasa si quitamos la idea de estos sospechosos comunes y la ampliamos un poco más dentro del terreno iraní y empezamos a hablar, por ejemplo, del MEK? El MEK es una cosa que es el Partido de los Mujahidines del Pueblo de Irán, que es una organización de islamismo marxista que está en contra de los monarquistas, es decir, del Shah Reza Pahlavi y de su hijo, y está también en contra de la República Islámica. Y al mismo tiempo tienes una serie de partidos kurdos que pueden ser fácilmente instrumentados, como ocurrió en Siria, y tienes distintos otros grupos étnicos minoritarios, si nos vamos solamente a los kurdos, estamos hablando ni siquiera del 10% de la población, pero que al final sí podrían sustituir a esta operación, ya sea aérea o terrestre con boots on the ground por parte de Estados Unidos o sus aliados o Israel, pero que al mismo tiempo, sin que sea la intervención directa de la guerra de Estados Unidos, amplían el tiempo de la guerra de Estados Unidos y las 4 semanas, no días, que había planteado Trump, un poco como lo estaba el discurso de Putin sobre Ucrania, de que esto se terminaría en 3 meses, resulta que pueden aplazarse y pueden hacerse mucho más grandes, implicando además interacciones civiles en un territorio donde la etnicidad, el identitarismo y la facilidad de poder ser violento y ante la indiferencia del mundo, pues hace que la guerra se extienda mucho más. ¿Quién sería el afectado? Voy a insistir con el asunto del sujeto, la población y los iraníes. Es decir, sí, sí puede hacerse mucho más grande. Ya ha habido avisos incluso por parte de la Casa Blanca de que estarían en contacto con algunos de los liderazgos kurdos en la región para poder entonces tomarlos como uno de estos instrumentos, digamos, de proxies a la occidental para poder desestabilizar lo que los aviones no logran, porque efectivamente no existe un solo ejemplo de cambio de régimen solamente por la intervención aérea. Entonces, si se quiere tener una operación terrestre y no se tiene las boots on the ground, pues sí pueden funcionar estas estructuras que ya vimos en Siria con los saldos que conocemos en Siria. Entonces, si hay algo que en este momento deberíamos de tratar de enfocar la atención, es justo evitar a que esto ocurra, porque en un periodo muy reciente de tiempo ya conocimos sus efectos. ¿Qué papel, y eso también es una cosa que preocupa, juega la comunidad internacional en ello, en un escenario en el que pues, se ve a Irán básicamente solo? Es decir, Rusia y China no son hostiles, pero no son verdaderamente aliados. Europa parece estar viendo los toros desde la barrera, básicamente, protegiendo sus tiliches. Es decir, Irán parece estar completamente solo. ¿Esto no complejiza esa situación aún más, Marwan? Y sí la hace más compleja, pero al mismo tiempo puede llegar al punto donde si en el momento de desesperación las cosas las ven ya en su punto final, pueden salir con un último aliento de destrucción que el costo humano me preocupa porque si había un plan desde un inicio, y eso también había sido planteado por el Ayatollah Khamenei desde un principio y en otros momentos y claramente se está ejecutando, es que si las cosas se salen de lo manejable, se buscaría la regionalización del conflicto.
de vuelta el costo humano de las cosas frente a eso, ¿no? Europa no necesariamente está viendo las cosas desde la barrera. ¿Por qué no necesariamente les está viendo la barrera? No solamente por los intereses que tiene en la región. Una de las grandes razones del éxito, más allá de la parte económica petrolera y demás que tiene la península arábiga, para lo que ha conseguido en los últimos 50 años. Es una parte del mundo relativamente joven. Si no ves las fotos de hace 50 años en Doha, que conoces tú bien, o en Dubái o en Abu Dhabi, no había rascacielos, no había absolutamente nada, ¿no? ¿Por qué lo logran construir? Gracias a la garantía de muchas de sus alianzas, muchas de ellas con Europa y claramente con Estados Unidos, que les permitirían ser un espacio de oasis de tranquilidad en la región. Se pueden andar matando en Siria, en Gaza, tener levantamientos en Libia, lo que quieras, pero aquí no pasan estas cosas que ya están pasando. Entonces, en el momento en que ya están pasando y este oasis de tranquilidad empieza a fracturarse, Dubái no está acostumbrado a ver este tipo de situaciones, pues resulta que Europa puede ya tener que involucrarse de una forma mucho más directa y luego tiene otras cosas que es el costo de oportunidad, es la oportunidad y ver si el costo vale la pena y parece que sí vale la pena. En un inicio, los países en general de Europa se habían opuesto a la intervención por parte de Estados Unidos desde que vimos el despliegue gigantesco de los dos portaaviones, los sistemas de defensa aérea, los aviones y demás. Pero empieza la operación y ya Reino Unido, ya Francia, más allá de su acuerdo de defensa y seguridad con Emiratos Árabes Unidos, dice, ok, estamos dispuestos a intervenir sobre las plantas de drones de Irán. Están limitados sus drones, están limitados su armamento, efectivamente, pero están limitados solo por lo que han disparado a los países del Golfo o porque el principal proveedor de drones a Moscú para su invasión en Ucrania y sus 4 años es justamente Irán. Entonces resulta que en general Europa dice, bueno, ya veo, aunque me había opuesto antes, ya veo una razón por la que sí me convendría intervenir, entonces ya no estoy tanto dentro de la barrera, sino ya voy full hands en esto, ¿no? Hay ciertos países como España que se han opuesto. Faltará ver el hacer Washington a partir de las recientes discusiones entre Pedro Sánchez y Donald Trump. Pero al final Europa da la impresión de que sí está viendo una manera de intervenir. El cierre del estrecho de Hormuz complica las cosas y es quizá la última gran carta que podrían tener. La va a jugar este o cualquier otro régimen que se siente ya en una posición 100% acorralada. La última posición de supervivencia no es el mantenerse, sino es el juego del mártir. Y la estructura del martillo funciona para darte cierta cohesión y sí tiene un elemento de importancia dentro de esta misma región. Todo el mundo podría imaginar que agarraron de sorpresa al Ayatollah Khamenei y por eso estaba dentro de su espacio habitual en Teherán. En verdad creemos que no existe dentro del sistema iraní la capacidad de saber que este ataque estaba ya tan a la puerta que habría que esconderse. Al final se da la impresión que más bien se dispuso a poder jugar y entrar al territorio del martirio que permitiría todo lo que estamos viendo. Entonces, los anticuerpos, el problema es que no son necesariamente tan infalibles como estamos pensando. E incluso si son anticuerpos que funcionan, de aquí a que el antibiótico empiece a hacer efecto, pues ya te pasaste varias noches en cama y muy mal, solo que muy mal en esta región sí puede ser un poco más complicado. Eso no quiere decir que yo sea 100% pesimista, porque no lo soy. De hecho, si pienso este escenario dentro de 5 años, 6 años, sí tendría que pensar que no veo cómo se sostengan estas estructuras de la misma manera en la que lo conocimos. Estoy convencido que la República Islámica que hemos visto durante casi medio siglo ya no tiene espacio y que incluso si mantiene será otra República Islámica y que el jamenismo sí muere con Jamenei, de manera que dentro de un periodo de tiempo, no obviamente las siguientes semanas o meses, sí veo que hay posibilidades de reconstrucción de esta zona del mundo y de este país. En ese sentido, ¿no sería un momento pertinente, y estoy pensando en Europa, para ayudar a organizarse y a fortalecerse a la incipiente oposición al interior de Irán? ¿Qué quiere decir eso en términos prácticos cuando lo ves al interior? Fortalecer, por ejemplo, al MEC, al partido de los mujahidines o a los kurdos. Insisto, ya conocimos eso en Siria. Esa lógica no necesariamente funciona con los que están dispuestos a salir a la calle.
Vamos a organizar entonces, me voy a poner como si estuviéramos tú y yo en el liceo, ¿no? Entonces tú y yo somos Macron y entonces vamos a fortalecer a la sociedad civil, ¿no? Porque nos gusta esa frase. ¿A qué sociedad civil? La mayoría de los liderazgos que han tenido cierta relevancia se han encontrado o en el exilio o los han asesinado o están en la cárcel. Sí hay un fracaso también social en la cuestión de oposiciones con un proyecto realista. Hay ciertos personajes, como incluso el mismo presidente Rouhani, que podría transformarse en una persona que jugase de cierta forma en una transición y al que se le pudiese ir apoyando de ciertas maneras. Pero no estamos en ese momento. Van unos cuantos días de que empezó esta guerra, ya es abiertamente una guerra, ¿no? Entonces, llegar a ese punto falta en verdad muchísimo para poder pensar en fortalecerlo, como para poder tener ya una estrategia similar. Sigue, insisto, el cuerpo completo del aparato iraní. No ha habido deserciones, no ha habido tampoco fracturas al interior que dijeran vamos a empezar a discutirnos el poder. Hay claramente una lucha interna por el poder, pero no se ha fracturado. El cuerpo de las guardias revolucionarias sigue controlando más de la mitad de la economía iraní. Es decir, tratar de pensar en esa opción falta mucho para llegar a eso. Es decir, si te traduzco bien, no ves que sea business as usual, pero ves una fractura demasiado incipiente para tener efectos inmediatos y ves un conflicto que se alargará en el tiempo y que poco a poco podría redundar en pequeñas transformaciones al interior de Irán. Dependiendo de lo que, insisto, vaya ocurriendo en el camino. La fractura no la veo la posibilidad de las fracturas. Hoy todavía no las veo, ¿no? La extensión en el tiempo y si eventualmente va a ocurrir algo positivo, va cambian una ecuación de cuándo es ese tiempo, ¿no? Si me voy a regresar al caso sirio, y tú y yo lo conocemos bien porque lo platicamos muy seguido, tú y yo, eso es. Yo obviamente había perdido la esperanza en relación a Siria. ¿Por qué? Porque no había manera de pensar en que había una esperanza. Llega diciembre del 24, resulta, ¡pum! Sí hay esperanza. A partir de eso, todas mis ideas pesimistas se acabaron. Resulta que incluso en el peor escenario, al final, si le da suficiente tiempo al tiempo, puede pasar algo. Eso veo que sí puede suceder. ¿Por qué? Porque la historia me ha enseñado que eso puede suceder. Solo que si llegamos al punto que sí se está coqueteando esta semana por parte de Washington de cierta forma articular una no oposición, sino una fragmentación de las distintas fuerzas al interior del país que deriven en sí una disputa sectaria y con elementos de etnicidad, las cosas pueden alargarse mucho más. Porque si llegamos a ese tiempo, insisto, hay que tratar de evitar llegar a eso. El escenario sí es impredecible, salvo que lo único que puedo asegurar es que el nivel de destrucción, por lo que recién acabamos de ver en Siria, es demasiado alto y ya no es manejable. Marwan Soto Antaki, ¿dónde podemos seguirte en redes sociales y dónde podemos leerte? Letras libres, últimamente mucho, en principio cada 15 días, el impreso, Milenio todos los jueves, Twitter, X, ¿no? @_Marwan y prometo ser un poco más funcional en Instagram, ahí donde soy solamente Marwan. Me parece muy bien. Yo solo soy funcional en Instagram como Nicolás Alvarado Lector. Pueden leerme en el Heraldo de México los miércoles y les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción del Heraldo Podcast que puede consultarse en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube o cualquier plataforma donde acostumbren escuchar podcasts. Lectura recomendada para nuestro amigo Arian Moayed en lo que sigue en su loca carrera por perder el EGOT. La entrevista que le realiza el periódico El País a Guillermo Cabrera Infante en 1999, en la que se le pregunta si regresará a Cuba muerto Fidel Castro. Y su respuesta es no en el primer avión. Para documentar el pesimismo de Marwan, nunca regresó a Cuba Guillermo Cabrera Infante. Murió antes. Nos escuchamos la próxima. Gracias, Marwan. Heraldo Podcast. Un lugar para tus oídos.